Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Jocelyn García Pedrosa, del quinto semestre de preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. Pablo González Casanova, y hoy les presentaré el ciclo de Krebs y la fosforilización oxidativa. Los objetivos de este video son: 1. Definir qué es el ciclo de Krebs. 2. Mencionar las características generales del ciclo de Krebs. 3. Mencionar la finalidad del ciclo de Krebs. 4. Mencionar sus etapas. 5. Definir qué es la fosforilización oxidativa. Comencemos con la definición del ciclo de Krebs. Primero, el ciclo de Krebs fue descubierto por el alemán Hans Adolf Krebs, quien obtuvo el premio Nobel. Ahora sí, su definición del ciclo de Krebs. También llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. En células eucariotas se realizan en la mitocondria. En las procariotas, el ciclo de Krebs se realiza en el citoplasma, específicamente en el citosol. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2, liberando energía en forma utilizable. El metabolismo oxidativo de glúcidos, grasas y proteínas frecuentemente se divide en 3 etapas, de las cuales el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar a las moléculas de acetil-CoA de 2 carbonos e incluye las vías catabólicas de aminoácidos, la beta-oxidación de ácidos grasos y la glucosis. La tercera etapa es la fosforilización oxidativa, en la cual el poder reductor generado se emplea para la síntesis de ATP según la teoría del acoplamiento quimiosmótico. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas biomoléculas, como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibiólica, es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo. Ahora bien, pasemos a sus características. La primera característica del ciclo de Krebs es su función principal, que es vía final común de oxidación de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas. Su segunda característica es que suministra sustratos para gluconeogénesis, desanimación de aminoácidos y lipogénesis. Su tercera característica es que en mamíferos el tejido más activo es el hígado. Y su cuarta característica es que se conoce muy pocas anormalidades genéticas de sus enzimas en humanos. Ahora bien, la finalidad del ciclo de Krebs es tanto darle energía a la célula para que se mantenga viva y desarrolle sus funciones vitales, ya sea una neurona, una célula muscular, una célula de la epidermis, una célula cardíaca o una célula del intestino delgado, como dar a las rutas anabólicas los ingredientes necesarios para que puedan sintetizar moléculas orgánicas complejas y así asegurar la integridad celular, la división de las células y también la reparación y regeneración de nuestros órganos y tejidos. Bueno, ahora pasemos con las etapas o el ciclo del ácido cítrico, que es un circuito cerrado de 8 etapas principales en el que la última parte de la vía regenera la molécula utilizada en el primer paso. Sus reacciones son las siguientes. Reacción 1. Citrato sintasa. El ciclo comienza con la incorporación de la molécula de acetil-CoA compuesto de 2 átomos de carbono, que se une al oxalacetato compuesto de 4 átomos de carbono, formando el ácido cítrico o citrato, compuesto de 6 átomos de carbono, y liberándose de la molécula de enzima A. Reacción 2.
acotinasa. Mediante una reacción de isomerización, el citrato se transforma en isocitrato. Varía la posición del grupo OH del carbono 2 al carbono 3. La reacción está mediada por una acotinasa. Reacción 3. Isocitrato deshidrogenasa. El isocitrato sufre la primera descarboxilación oxidativa del ciclo. El isocitrato pierde un carbono en forma de CO2. Se oxida formándose nicotinamida, adenina, dinucleótido y se transforma en acetoglutarato, compuesto de 5 átomos de carbono. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. Reacción 4. Acetoglutarato deshidrogenasa. A continuación tiene lugar la segunda descarboxilación. El acetoglutarato pierde un átomo de carbono en forma de CO2. Se oxida formándose nicotinamida, adenina, dinucleótido. Y la molécula resultante se une al coenzima A formándose sucil-CoA, compuesto de 4 átomos de carbono. La enzima que cataliza este paso, la acetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. Reacción 5. Succinil-CoA sintetasa. En esta etapa se genera energía mediante una fosforilación a nivel de sustrato. Una molécula de GTP se forma como consecuencia de la liberación de energía generada por la ruptura del enlace entre succinil y el coenzima A, originándose succinato. En las plantas se obtiene ATP en lugar de GTP. La reacción está catalizada por la succinil-CoA sintetasa. Reacción 6. Succinato deshidrogenasa. El succinato se oxida a fumarato mediante una reacción de deshidrogenación. El hidrógeno que se elimina sirve para la síntesis de una molécula de FADH2. La enzima que interviene es la succinato deshidrogenasa, que se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. Reacción 7. Fumarasa. El doble enlace del fumarato se hidrata con una molécula de agua y se forma malato por la acción del fumarato hidratasa. Reacción 8. Malato deshidrogenasa. Por último, el malato se oxida mediante la deshidrogenación a oxaletato, de forma que el grupo de alcohol del malato pasa a grupo cetona en el oxaletato. Está catalizada por la malato deshidrogenasa. A su vez, se forma una molécula de nicotinamida, adenina, dinucleótido. Así se vuelve a generar oxaletato para que una nueva molécula de datil-CoA inicie el ciclo de nuevo. Por último, pasamos a la fosforilación oxidativa, el cual es un proceso bioquímico que ocurre en las células. Es el proceso metabólico final, catabolismo, de la respiración celular tras la glucosis y el ciclo del ácido cítrico. De una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se produce en las membranas biológicas. En procariotas es la membrana plasmática y en eucariotas es la membrana interna, de las dos de que consta la mitocondrial.